Estimados estudiantes, bienvenidos a la sesión 3. Hoy revisaremos el texto descriptivo y la monografía. Capacidad. Describe una situación problemática relacionada con su carrera profesional. Indicador de logro. Redacta textos descriptivos respetando su estructura. En muchas situaciones observamos que hay diferentes problemáticas. Esto amerita que analicemos esa situación. Observa, analiza y responde. ¿Por qué las personas recolectan agua? ¿Cómo describirías la situación problemática? ¿Crees que se pudo prevenir ese problema? En efecto, para realizar esta descripción, se necesita de un tipo de texto. La descripción consiste en decir cómo es lo que se está observando a través del lenguaje y sus recursos expresivos. Se pueden describir objetos, personas, lugares, procesos, sentimientos. El texto descriptivo tiene como función informar sobre el estado de las cosas y las situaciones. Aquí observamos, según Vivaldi, como se citó en Avalad 2000, página 336, que la descripción es la pintura animada de los objetos. Es un cuadro que hace visible las cosas, dar la ilusión de la vida por medio de la imagen sensible y del detalle material. Una descripción es buena cuando está viva, y está viva si es real, visible, material, ilusionante. Existen dos tipos de textos descriptivos. La primera, descripción subjetiva, técnica o instructiva, el cual presenta los objetos y procesos tal como son en realidad. Se hace a través de la mención de sus partes, funcionamiento y finalidad. El lenguaje usado es denotativo. El siguiente es la descripción subjetiva o literaria. Esta tiene como propósito de hacer prevalecer el carácter estético, es decir, representar la realidad de forma bella, para lo cual recurre a los adjetivos, metáforas, símiles y otros recursos literarios. Aquí observamos un ejemplo de descripción objetiva. Como dijimos anteriormente, este tipo de descripción refleja la realidad tal como se observa. La aparición de las plantas con flores o angiospermas tuvo una enorme repercusión en el ecosistema, hasta el punto de que algunos paleontólogos asocian su proliferación con la extinción de los dinosaurios hace 65 millones de años. Hasta ahora, la angiosperma fósil más antigua conocida procedía de un yacimiento australiano del Cretácico y tenía una edad de 115 millones de años. Pero este récord ha sido batido por otra planta con flor hallada en el yacimiento chino de Yixian, a unos 400 kilómetros de Pekín. Aquí observamos un ejemplo de descripción subjetiva o literaria. Esta se caracteriza por usar el lenguaje de manera estética. Uno de ellos corría más velozmente que su compañero y dejándolo atrás, abrióse paso a través de los sauces. En efecto, al llegar al otro lado, vio una cosa dorada que estaba sobre la blanca nieve. Dirigióse inmediatamente hacia ella y agachándose la levantó con sus manos. Vio que era una capa de tisú de oro, singularmente bordada de estrellas y doblada en grandes pliegues. Gritó a su compañero que había encontrado el tesoro caído del cielo, y cuando el otro llegó, sentáronse ambos sobre la nieve y desdoblaron la capa para repartirse las monedas de oro. Etapas de la descripción. 1. La observación. Esta permite el análisis del contenido de la realidad que nos interesa describir
con la finalidad de tener un real conocimiento de cómo es. Esta es una capacidad que debemos desarrollar y es básica en la investigación. Esta observación puede ser directa si aquello que vamos a escribir lo hemos podido examinar personalmente. Puede ser indirecta si lo que se describe procede de la información de terceros o es algo que no puede ser percibido por los sentidos. La selección de rasgos. Sirve para destacar solo aspectos fundamentales o interesantes, desechando aquellos que no lo son o que son menos. En esta etapa también se debe ordenar o organizar los rasgos siguiendo nuestros propios criterios. La organización de los detalles puede hacerse desde lo general a lo particular, los primeros planos al fondo, dentro hacia afuera, izquierda a derecha o a la inversa. La presentación consiste en expresar lingüísticamente la imagen que nos hemos representado del objeto, sujeto o proceso en la forma más fidedigna y precisa posible. Esto debe permitir al lector un encuentro con la realidad a través de la palabra. El lenguaje descriptivo debe presentar ciertas características entre las que contamos, por ejemplo, precisión, para usar el término exacto y adecuado al sujeto, objeto o situación descrita. De preferencia debe usarse un lenguaje denotativo, salvo en los casos de la descripción literaria. Concisión. Para emplear el número menor de palabras, redactando párrafos cortos con oraciones simples para lograr una descripción dinámica. Coherencia en las ideas planteadas y además lógicamente cohesionadas, unidas formando un todo congruente. Claridad para presentar el objeto, sujeto o situación tal como es en realidad, creando en el lector la imagen viva del mismo. Ahora bien, veamos el problema de investigación, la descripción de la problemática. El planteamiento del problema consiste en ubicar el asunto en estudio dentro de un contexto amplio, que permita comprender sus limitaciones, proyecciones e importancia a través de la descripción. Al plantear el problema, se recomienda dar respuesta a las siguientes interrogantes. ¿Cuáles son los elementos del problema? Datos, situaciones y conceptos relacionados con el mismo. ¿Cuáles son los hechos anteriores que guardan relación con el problema? ¿Cuál es la situación actual? ¿Cuál es la relevancia del problema? En otras palabras, lo que se necesita es determinar una situación problemática del tema elegido a investigar, analizar esta situación y luego describirla. Esto permitirá tener una visión mejor de lo que se va a investigar. Aquí tenemos un ejemplo de descripción problemática. El tema es uso exagerado de las redes sociales por los jóvenes peruanos. Leamos. En el Perú, la mayoría de los jóvenes, incluso niños, realizan un exagerado uso de las redes sociales, Facebook, Twitter, Tablet, Badoo. Eso es posible al fácil acceso a la tecnología como celulares, computadoras, tablets y otros. Se suma también la denodada búsqueda de interacción, así como la falta de control que puede existir en los hogares. Durante ese vínculo de los jóvenes con las redes sociales, comparten una serie de informaciones, imágenes, videos y diferentes textos, además de juegos, sin darse cuenta de que brinda demasiados datos personales. Eso podría ocasionar problemas diversos en el estudio o trabajo, así como riesgo de adicción, secuestros, acoso sexual, etc. Como podemos observar,
Aquí se ha descrito esta situación luego de haber analizado el tema. A continuación, podrán leer 2 ejemplos adicionales de cómo realizar la descripción de una situación problemática.